El manto. Este tema es un tema muy poderoso, muy profundo. Era alrededor de una hora que tenía para entrar a la clase. Y en una hora el Señor me dio este tema, este mensaje que quiero compartírselo con usted. Y sé que Dios está en el asunto, porque cuando uno siente que algo quiere Dios hablar, así que traté en lo posible de buscar los textos, la imagen, porque ya el Señor me había dado este tema para bendecirlo a usted. Así que tuve una hora, gracias a Dios alcancé a tomar por lo menos lo más importante de este tema y quiero compartírselo porque sé que Dios va a hablar hoy día a tu casa, a tu familia, a través de este tema, el manto, la cobertura sacerdotal. En este tema, el Señor nos ayuda mucho a la importancia el cual nosotros tenemos que tener por lo que Dios hace. Cuando hablamos de manto, el manto es algo que nosotros necesitamos ir viendo y entendiendo que Dios lo que quiere hacer sobre un manto. El manto, cuando tenemos el manto, que vamos a estar viendo qué es el manto, cambia tu ADN. Mire qué importante. Por eso que a veces la gente se coloca mantos extraños, mantos ajenos, no reciben bendición. Hay líderes que están colocando un manto extraño sobre tu ministerio. No te están dejando crecer. No están dejando crecer tu llamado. No están dejando que ejerzas tu ministerio. Es un manto extraño. Porque el manto que tú tienes va a cambiar tu genética. El manto cambia. El manto cambia el ADN. Eso significa que lo que Dios te dio, Dios a cada uno nos dio un manto. Manto en llamado, en dones, en talento, en fruto, a cada uno de los que hoy están aquí en la sala, Dios a todos nos dio un manto. Ese manto puede transformar vidas y corazones. En Mateo capítulo 17, verso 1 dice en la transfiguración: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Aquí el Señor toma a Pedro, Jacob y Juan y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El manto cubre nuestras vestiduras. Si tenemos nosotros manto, va a cubrir nuestras vestiduras. Y el manto está sobre ti. Porque si está Jesús, vendrá una transfiguración sobre tu llamado. Vendrá una transfiguración sobre ti. Pedro, Juan y Jacobo, cuando el momento que hubo la transfiguración delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz, y aparece Moisés y Elías en la transfiguración, y sus vestidos dice que se hicieron blancos como la luz. Es el manto de gloria. Hay un manto de transfiguración para los que mantienen el reino, el poder y la gloria. Y Jesús también le dice a Pedro, a Juan y Jacobo, verso 9, cuando descendieron del monte, después que vieron la transfiguración, y Pedro y Jacob y Juan vieron a Jesús en la transfiguración y vieron a Moisés y Elías, después que bajaron, Jesús le dice, el verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo a Pedro, Juan y Jacob, no digáis nada a nadie. La visión, mire qué interesante, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Imagínense cómo estaría Pedro, Juan y Jacobo, estarían ahogados. Vieron la gloria del Señor y ni siquiera Jesús le dijo, no lo cuenten ahora, díganlo mañana o pasado. No, le dijo, hasta que yo resucite. O sea, tenían que esperar todo el ministerio de Jesús y que Él resucitara, y ahí iban a contar. Imagínate si ellos hubieran tenido un espíritu de chisme. ¡Aleluya! ¡Se muere! Porque, hermano,
Cuando hay gloria, siempre nosotros queremos contar, ¿cierto? Cuando soñamos un sueño de Dios, siempre queremos contar, queremos decir, oh, Dios me habló en un sueño, o Dios me habló una profecía, o Dios me habló por una palabra. Nosotros queremos contar porque estamos tan emocionados, contentos. Imagínense cómo estaría Pedro, Juan y Jacob. Pedro, Juan, ahí esperando, ¿cuándo hablo? Yo creo que no. Ni podían dormir ellos porque vieron tanta gloria, tanta visión. Pero bueno, Dios permitió eso. Sigamos. Efesios capítulo 4, verso 24 dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia, la santidad de la verdad. El manto ya vimos que es una cobertura. Estoy colocando solamente una pincelada para entrar de lleno al tema, una introducción. El manto entonces cubre. Jesús tenía un manto. Ese manto cubrió todos los que estaban en la transfiguración. Y en Efesios 4, verso 24 dice, vestido del nuevo hombre. Nosotros tenemos que vestirnos del manto de la justicia de Dios y de la santidad a la verdad. Necesitamos cubrirnos de esas vestiduras del nuevo hombre, de la nueva mujer. Romanos 13, 14, sino vestidos, dice el Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! Que Dios en su misericordia nos provea para vestirnos del Señor Jesucristo. El Señor hoy nos está diciendo vestidos del Señor, no vestidos de los deseos de la carne. Esa es una provisión que Dios hoy está entregando, que nos vistamos del Señor Jesucristo. Proverbios 27, verso 26. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Este texto lo que está diciendo es que nosotros tenemos que vestirnos. El Señor está diciendo vestidos de cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. El Señor a través de este pasaje nos está diciendo vístete de Cristo. Jesús dijo imitadme a mí. Jesús dijo síganme. Hagan mi palabra, cumplan lo que he entregado. Eso es lo que está hoy el Señor hablando. Como dice Proverbio, los corderos son para sus vestidos. Tenemos que vestirnos de cordero. No es que se coloque el traje de ovejita, no, sino vestirnos del traje de Cristo. Porque Jesucristo fue el que fue como cordero. Y el Señor lo que quiere decir en este proverbio, vístete de mí. Vístete de mi reino, de mi poder y de mi gloria. Qué hermoso es el Señor. Isaías 49, 18. Alza tus ojos alrededor y mira. Todo esto se han reunido. Han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos, como de vestidura de honra, será vestida. Agarra esta palabra. Como de vestidura de honra serás vestida. Lo digo de nuevo. Dice el Señor a tu casa, a tu familia, como vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como la novia. Aleluya. Esta es la palabra que el Señor nos está hablando a la iglesia. Se fija que hay muchos tipos de vestidura. El tema es los mantos. Todavía no dentro en el tema de los mantos. Pero ya el Señor a través de la palabra ya nos está hablando de vestidura. Vestirnos de Jesucristo. Y hoy el Señor también nos está diciendo como vestiduras de honra, vístete. Di, Señor, ahí en tu mente, en tu corazón, abre tu boca y dice, Señor, yo me he visto de vestiduras de honra. Vestiduras de honra sobre mi casa. Vestiduras de honra sobre mis hijos. Vestiduras de honra sobre mi esposo. Vestiduras de honra sobre mi economía. Vestiduras de honra sobre el ministerio. Vestiduras de honra sobre mi salud. Dile al Señor, Señor, yo me he visto de vestiduras de honra. Serás vestida, dice el Señor. Y eso es para la amada. Wow. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos. Tienes que gozarte con esto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista vestidura. ¿De qué? De lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas
de los santos. Cada vez que hagas una obra justa por alguien, por una persona, y no solamente por lo de la casa del Señor, sino aún por los de afuera, cada vez que hagas obra justa, te estás vistiendo de lino fino. Mire qué hermoso. Cada vez que hagamos bien nos vestimos de honra, nos vestimos de vestidura. ¿Y quién se viste de vestidura? Como dice la palabra, por eso que hay un coro que dice: y a su esposa se le ha concedido que ella se vista de lino fino. Eso es para la amada, eso es para la iglesia y eso es para ti. El Señor quiere cubrir a la novia. El Señor quiere cubrir a su amada de lino fino, que resplandezca su gloria y su poder. Mire qué interesante que como Moisés, cuando subió al monte y se le dieron los mandamientos, cuando él estaba bajando, era tanta la gloria que había recibido arriba que la gente, cuando vio a Moisés, no podían soportar tanta gloria. Así tienes que vestirte. Vístete de gloria, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque cada vez que nosotros le adoramos, le bendecimos, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria del Señor, y cambia tu rostro, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de accionar, porque la gloria y la honra del Señor están sobre ti. Ahora dentro de lleno al tema, ahora mantén la mayor atención, porque aquí viene lo poderoso de esta revelación, el manto. Daniel capítulo 3 verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, ya no era un horno que él había hecho para que estas personas entraran y fueran consumidas por el fuego, sino que lo calentó 7 veces más de lo ya acostumbrado. Y él mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Estamos en Daniel capítulo 3 versos 19-20. Qué importante es este pasaje aquí dentro de lleno en el tema. El Señor en su misericordia estuvo ahí. El rey Nabucodonosor se llenó de ira, se llenó de rabia y mandó a Sadrach, a Mesach y a Abednego y ordenó que ese horno se calentara 7 veces más. Y mandó que ese horno sea mucho más ardiente para echarlos a ellos a ese fuego. Aquí está el texto clave. El verso 21, atento, sígame. Daniel 3:21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Mire qué interesante. Entonces, estos varones que menciona aquí la palabra Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en el horno de fuego que ardía 7 veces más, entonces estos varones fueron atados ¿con qué? Con sus mantos. Wow, yo no sé si ya la está agarrando. Fueron echados al horno con sus mantos. Pero cuando entraron con sus mantos, nada le sucedió. Wow. Quien entra con manto, nada va a suceder. Quien tiene manto, Dios se va a glorificar. Quien tiene manto, aunque hablen de ti, Dios va a proveer. Quien tiene manto, aunque el enemigo quiera atacarte, quiera destruirte, quien tiene manto, y cuando el enemigo quiera atacar tu economía, tu salud, quien tiene manto va a pasar por el fuego, no se va a quemar. Aleluya. Mire qué poderoso el manto, lo que hace el manto. Daniel 3:25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y su aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El 21 es la clave. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. Es necesario tener mantos. Esto es importante
Porque el tener un manto es una cobertura muy importante para tu llamado, para tu familia, para tu economía, para tu salud. ¿Por qué no se quemaron en el horno de fuego? Porque tenían sus mantos. Wow. Mire la importancia de un manto. Y no estoy hablando solamente de andar con un paño en la cabeza, un paño, un talit. No, estoy hablando mucho más que eso. Mucho más allá. Estoy hablando en términos espirituales. Estoy hablando de cobertura. Si Cristo está en ti, estás cubierto de manto. El manto te cubre, el manto te protege. El manto va a provocar que tú pases por el fuego, como dice la Escritura, pero no te vas a quemar. Vas a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar, porque el manto es una cobertura. Y Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego estaban cubiertos con sus mantos. Wow. Sigamos. Daniel capítulo 1, verso 7. Hemos visto que Sadrach, Mesach y Abednego eran los nombres que le puso el rey Nabucodonosor, pero eso no son los verdaderos nombres. Muchos pensamos que es Sadrach, Mesach y Abednego, pero no es así. No son sus verdaderos nombres. Los verdaderos nombres de ellos están aquí en Daniel 1:7. A esto el jefe de los eunucos le puso nombre, Babilonia. Les quería cambiar su nombre. A Daniel le pusieron Belsasar. A Ananías le pusieron Sadrach. A Misael le pusieron Mesach. Y a Azarías, Abednego. Los nombres verdaderos de ellos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero viene el enemigo y el enemigo le dice: te voy a cambiar tu nombre. Te voy a colocar Sadrach, Mesach y Abednego. Pero mire qué interesante. Les cambiaron los nombres, pero no les quitaron el manto. Wow. Le cambiaron los nombres, pero no le cambiaron el manto. El manto estaba sobre ellos y dice que a ellos lo colocaron en el fuego con sus mantos. El enemigo va a tratar de lo posible cambiarte tu identidad, cambiarte el nombre de pobreza, de miseria, de enfermedad, de cualquier cosa. Va a tratar de cambiarte esa identidad, pero no va a poder, porque ese nombre que el Señor nos dio, un nombre por sobre todo nombre, que es el nombre cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Romanos 10:9, ese nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y el Señor va a mantener ese nombre mientras nosotros seamos fieles. Pero ¿qué va a hacer el enemigo? Va a tratar de cambiar tu identidad. Va a tratar de cambiar tu nombre. Tratará de cambiarte tu comida por la comida contaminada del rey. Recuerde que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nabucodonosor le quería dar un manto en su comida. Le quería dar un manto de la cultura. Los eunucos le querían dar un manto de nombres diferentes, nombres paganos, de nombres babilónicos, de confusión. El enemigo les quería cambiar, les querían que ellos comieran la comida del rey que estaba contaminada, pero ellos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían un manto. Aleluya. Les querían cambiar todo, pero no pudieron cambiarle su nombre, su vestidura, porque tenían mantos. Si tienes manto, tienes cobertura sacerdotal, aún en el día malo. Wow. Porque los mantos nos cubren. Porque los mantos nos hacen ver la gloria de Dios. Pero también el enemigo quiere vestirte de un manto extraño. Así que atento a esto. No permitamos en el nombre de Jesús que el enemigo te coloque un manto de pesadez, de amargura, de ira. No permitas que el enemigo te coloque un manto extraño, un manto negro de luto, un manto negro de la enfermedad, de la angustia, de la depresión. No permitas que el enemigo coloque esos tipos de mantos. El enemigo usa lo mismo que hace Dios, pero tergiversando la situación, porque él copia todo y él también tiene sus mantos. Tiene manto de desobediencia, manto de ira, manto de maldición, manto de pecados, manto de manipulación, manto de idolatría, manto de confusión. Esto es lo que hace Babilonia. Babilonia coloca desobediencia. Los mantos del enemigo coloca ira,
que ya no tienes paciencia, coloca maldiciones generacionales, ancestrales, familiares, ancestrales, pecados por sangre, manipulación. El enemigo coloca mantos de idolatría. Y usted dirá, es que pastor, yo no estoy en la idolatría. Antes estaba en el mundo, adoraba a la Virgen tanto a esto. Pero la Escritura también nos dice en Samuel que la rebeldía es como el pecado y la desobediencia como el pecado de la iniquidad. La desobediencia es como la rebeldía, es como la magia. La desobediencia es como la magia, dice la Escritura, es como brujería. El desobedecer, el ser rebelde es como iniquidad. El ser rebelde, ser desobediente, lo dice la Escritura, es como la hechicería, es como adivinación, es como brujería. Entonces, cuidémonos de no caer en idolatría, ni tampoco idolatrar a las personas. El manto babilónico trae confusión. Eso es lo que hace el enemigo. Coloca una confusión para que no avance, para que no crezca. Ese es el manto babilónico. Trae confusión. Si estás teniendo algún tipo de confusión que no entienda, es un manto de confusión. Derríbalo. Tú tienes ya el manto. No es que tengas que colocarte el manto. El manto está sobre ti. ¿Cuándo se puso el manto sobre ti? Del momento en que aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Romanos 10, versos 9 y 10. Del momento en que Cristo nos dijo claramente: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor le dio poder y autoridad sobre los discípulos para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Es el manto. Eso es lo que produce el manto. Dios llama a los que tengan manto. Escuchen. Por eso Dios te llamó. ¿Por qué? No porque seamos los mejores. No porque quizás oramos más o ayunamos más. No. Dios llama a los que tengan manto. Escuche que esto es importante. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino. Jesús vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Como los suyos no la recibieron, Dios llama a los que tengan manto. Si estamos aquí, si estás hoy escuchando, tienes manto. Aleluya. Llamamiento de Eliseo. La llamada de Eliseo. Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló Eliseo. Está hablando de Elías. Elías partió de allí y halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó ¿qué? Él echó su manto. Mire qué interesante. Dios llama a los que tengan manto. Elías estaba arando 12 yuntas de bueyes delante de él. Y cuando él pasó, que ya tenía la última yunta de buey, pasa Elías. Y Elías echó su manto. Elías echó su manto sobre él, porque Elías tenía un llamado. Mire qué interesante. Los que estamos aquí tenemos un manto del Señor. Manto es la palabra deret del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. Y significa manto, vestido, vestir. Pero puse ahí con letra azul la palabra magnificencia. Mire lo que es un manto. Manto es la magnificencia de Dios puesta sobre nosotros. Ese es manto, es la cobertura, es su gloria, es su magnificencia puesta sobre nosotros. Por eso es que si nosotros tenemos manto, tenemos magnificencia, no nuestra, magnificencia del Creador, magnificencia de la eternidad. Elías comienza una revelación. Y cuando Elías se acerca a Eliseo, ahí comienza su llamado. Eliseo comienza su ministerio con el manto. Mire qué importante. Y vemos también que cuando Elías se va, recibe otro manto. 2 mantos. Ahí se cumple la profecía de la doble porción. Esto está profundo, estamos recién comenzando. Y no es muy largo el tema, pero la enseñanza es muy poderosa. Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo:
Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mire, Eliseo quería tener la doble porción. Verso 10. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de delante de ti, te será hecho. Mas si no, no. Había una demanda, había una promesa. Eliseo quiere la doble porción del espíritu de Elías. Elías le dice: cosa difícil pide. Pero si me vieres, o sea, si me vieres con tus ojos, cuando yo sea quitado de ti, entonces será hecho. Verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los dos, a Elías y a Eliseo, y subió al cielo en un torbellino. Mire qué importante. Aquí fue cuando fue tomado Elías. Elías fue llevado al cielo. Pero aquí es importante aclarar algo, porque a veces la gente se confunde porque lee mal. Elías no fue llevado en carro de fuego. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. ¿Qué es lo que hizo el carro de fuego? Ahí leámoslo bien, dice: y un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. O sea, un carro de fuego se puso entre Elías y entre Eliseo. En el medio se puso el carro. Y Elías dice que después subió en un carro. No, en un torbellino. Esto es importante también aclararlo, porque a veces se lee mal y se dice que Elías fue arrebatado en carro de fuego. No, el carro de fuego fue para separarlos, pero el torbellino fue que él se lo llevó al Señor. Sigamos. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Mire qué interesante. Eliseo vio cómo en un torbellino fue llevado Elías al cielo. Recuerde que Eliseo, al comienzo de su ministerio, Elías tira su manto. Y mire que cuando Elías termina su ministerio y es arrebatado por el Señor, Elías vuelve a tirar su manto. 2 veces lo hizo. Es una señal. 2 mantos. Es una señal de doble porción. Ya estaba profetizado. Ya estaba dicho. Y Elías, por eso cuando le dice: si me viere, ya estaba profetizado. ¿Cuándo? Cuando comenzó Elías a acercarse a Eliseo y tiró su manto, fue la señal que iba a ser su sucesor. El manto. Mire lo que hace un manto. Segunda de Reyes 2:13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del agua. Del mismo modo las aguas se apartaron el uno y al otro lado, y pasó Eliseo. El poder de un manto. El poder de un manto puede abrir aguas. El poder de un manto es declarar, es profetizar. El poder de un manto hace cosas impresionantes. El poder de un manto hace que lo sobrenatural se mueva. Lo que para el hombre es imposible y que las aguas se separen, el manto lo puede hacer. Dios puede abrir montes. Dios puede moverse. Dios puede glorificarse. Si creemos, Dios puede hacerlo, pero necesitamos el manto. Mire qué importante. El manto. Necesitamos el manto. Quien tiene manto, tiene ministerio. Ya lo vimos. Quien tiene manto, es su gloria, es su poder. Necesitamos tener manto para movernos en el mundo espiritual y en el mundo real. Aleluya. Mire qué importante ahora. Manténgase bien atento en esto, porque esto nos va a ayudar mucho a entender más sobre el manto.
quien tiene manto tiene la doble porción. Eliseo, después de haber visto todo lo que había pedido, al verlo, vio el manto. El manto fue la señal. No es que Elías se le haya caído el manto era la señal que así será como lo había pedido. El manto es la señal. Quien tiene el manto tiene la señal. Quien tiene el manto tiene la señal. Quien tiene el manto tiene el poder. Quien tiene el manto tiene la autoridad. Necesitamos tener el manto. El manto de Elías sobre Eliseo le dio su asignación. Y es aquí que Eliseo comenzó su ministerio. Mire qué importante esto. Fue el manto de Elías en que le dio a Eliseo su asignación, su llamado. Fue el manto de Elías en que Eliseo comenzó su ministerio. Por eso es que es importante que nosotros necesitamos manto. Todos necesitamos manto para movernos. En la necesidad, en la angustia, en el llamado, en el ministerio, en toda área, porque el manto hace las cosas, ver las cosas sobrenaturales. Quien quiera el manto, esto es importante. Quien quiera el manto, primero tiene que aprender a tomar la toalla. Lo digo de nuevo. Quien quiera el manto, primero tiene que aprender a tomar la toalla. Juan 13:4, se levantó de la cena Jesús y se quitó, ¿qué? Su manto. Y tomando, ¿qué? Una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se estaba ceñido. Esto es poderoso. Lo digo de nuevo. Quien quiera el manto, quien quiera el manto, tiene que aprender primero a tomar la toalla. Jesús se levantó después de la cena y se quitó su manto. Y tomando, ¿qué? Una toalla. Quien quiera el manto tiene que aprender a tomar primero la toalla. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Necesitamos aprender primeramente a tomar la toalla. Si quieres ser usado, tienes que servir. Tienes que ser humilde, no altivo, y comenzar con la toalla. Muchos quieren los mantos. Oh, el manto de prosperidad, el manto de la unción. Muchos quieren el manto de la doble porción. Muchos quieren manto, pero jamás usan la toalla. Aleluya. Jamás le dan un vaso de agua a alguien que lo necesita. Jamás visten a una persona, jamás le dan una ayuda a alguien que está en la calle. Jamás le dan una ayuda a un pobre. Jamás le dan una ayuda al necesitado, pero ellos quieren manto. Así hay gente en las iglesias. Todos quieren manto. Oh, dame la doble porción. Oh, dame el manto. Yo quiero el manto de Elías, pero no saben tomar ni siquiera primeramente la toalla. Porque hay que comenzar. Jesús se quitó el manto y comenzó con la toalla. Ser humilde. Pero hoy día vemos gente tan altiva, tanta gente arrogante, porque tiene dones, porque tiene llamado altivo, se les nota en la mirada, se les nota en el modo de hablar. Hoy en día hasta de guardaespaldas andan. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tienen su manto. Quizás tienen el manto porque el don es irrevocable, pero no tienen toalla. Se comienza con la toalla. Se comienza con la toalla. Comienza con la toalla. Nadie quiere lavar los pies. Antiguamente era una señal de humildad. La gente caminaba de un lugar, no tenía metro, no tenía un carro, no tenía nada de poder moverse rápido. Caminaban y caminaban kilómetros. Imagínate esas sandalias. Llegaban con los pies como lo podemos ver aquí, llenos de tierra. Las uñas llenas de tierra. Imagínense el olor a unción que tenía. Y así llegaban. Así llegaban.
Y la gente, cuando llegaban a una casa, la señal del dueño de casa era tomar un librillo y lavarle los pies a los que llegaban a su casa en señal de honrarlos. ¡Wow! Pero la gente hoy en día solamente quiere manto. No quiere toalla. La humildad es lo primero. Aleluya, qué bonito todo esto. Ya me queda poco en esta enseñanza, pero está muy profunda y viene lo mejor. Génesis 3:15, aquí mantenga, porque esto está poderoso. Mantengan aquí la enseñanza, no se desconcentre, aquí viene lo mejor. Génesis 3:15, y pondré enemistad, texto que conocemos de memoria, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cascañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Es lo que está diciendo sobre el serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Cuando habla de la palabra cascañar, la versión Bat aclara, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Lo que quiere decir que el enemigo, como serpiente, tú le vas a aplastar la cabeza, pero ella va a tratar de morderte o herirte en el cascañar, o sea, en tu talón. Escuche, esto está poderoso y con esto termino. El serpiente tiene un derecho legal, pero vamos a ver sobre quiénes tiene el derecho legal. Y dice: y tú le herirás en el cascañar, o más claro, tú le herirás o tú le morderás, dice la versión, en el talón. El serpiente quiere morderte el calcañar. El serpiente quiere morderte el talón. El serpiente te morderá en el calcañar o en el talón. Mantenga esto. El serpiente quiere morderte el talón. El serpiente te morderá en el calcañar o en el talón. El serpiente muerde en el talón, no en la rodilla. Eso como que le pasó volando. Lo digo no. Y lo voy a colocar de nuevo más atrás para que podamos entender bien. Esto está poderoso. El serpiente te morderá en el calcañar o en el talón. Ahí te va a morder, en el talón. El serpiente muerde en el talón, no en las rodillas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que hay mucha gente en que pierde las fuerzas. Pero hoy el Señor te está diciendo: sigue orando. Quien ora no es mordido. Aleluya, quien ora no es mordido, porque se le dijo al serpiente: solo morderás, solo vas a morder en el talón, solo en el calcañar, pero no vas a morder donde está la rodilla. Si hay alguien que ora, sin cesar, no puede el enemigo morderte, no puede morderte, porque él solamente está mordiendo en el talón. Sigue orando. Aleluya. Sigue orando. Porque contra más sigas orando, el enemigo no va a poder morderte. ¿A quienes muerden? A los que no oran. ¿A quienes muerden? ¿A quienes pican? ¿A quien coloca su veneno? A los que no están orando. Hay mucha gente que está envenenada por el serpiente, con la ira, con el pleito, con la envidia. Envidian llamado, envidian el ministerio, envidian a la otra iglesia, porque no están clamando, porque no están orando. El enemigo le está mordiendo ahí en el talón, porque no están clamando, no están gimiendo. Sigue orando por tu hijito, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu familia. Orar sin cesar. Quien ora no es mordido. Aleluya. No sé si usted agarró esta palabra. Quien ora no es mordido. Bendito sea el nombre del Señor. Y si viene lo mejor, Ezequiel 16:9. Escuche esto.
Ezequiel 16:9. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Mira lo que te dice el Señor. Escucha, esto está poderoso. Con esto termino. Dice el Señor: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Verso 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda. Aquí está la palabra profética, escuche. Te calcé. ¿De qué? Te calcé. ¿Alguien lo escribe? ¿De qué? Te calcé, dice el Señor. ¿Alguien lo escribe? Te lavé con agua, te lavé la sangre de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado y te calcé. ¿De qué? De tejón. Lo digo de nuevo porque está poderoso. ¡Aleluya! Dice el Señor: te calcé de tejón. Lo digo de nuevo. Te calcé de tejón. Este es un tejón. El tejón es un animal. Es un animalito. Pero este animalito tiene algo muy impresionante que hace. Porque el tejón tiene una resistencia biológica natural al veneno. El tejón, aleluya, tiene una resistencia notable al veneno del serpiente. El serpiente lo muerde y como que nada sucediera, porque el tejón tiene la resistencia biológica natural contra el veneno. Dios dice: te calcé de tejón. Colócate los pies de tejón, vístete de tejón, vístete de tejón, porque los que se visten de tejón, el serpiente, si llega a picarlo, si llega a tirar su veneno, nada va a suceder. Vístete de tejón. Aleluya. Yo no sé si usted se emociona con pero la verdad que qué impresionante cómo Dios en su misericordia hace para con nosotros. Colócate a los pies del apresto del evangelio de tejón. Estamos orando, ya vimos que la oración es poderosa, pero el Señor dice: porque nuestros pies son el apresto del evangelio. El apresto del evangelio. Entonces el Señor lo que está diciendo es: colócate botas de tejón. Vístete de botas de tejón, porque el tejón resiste el veneno del serpiente. ¡Qué poderoso! El enemigo quiere morderte el talón. Vístete de piel de tejón y no va a suceder nada, porque Dios se mueve en cobertura, porque Dios está ahí y Dios nos quiere bendecir. ¡Qué hermoso es el Señor! ¡Qué hermoso es el Señor en su misericordia! Y voy a dejar ese texto ahí para que lo memorice de nuevo. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué precioso es el Señor! Te vestí, dice el Señor, el verso 9, te lavé con agua cuando llegamos sin Cristo. Nos lavó, nos limpió nuestra sangre encima de nosotros y nos ungió con aceite y nos vistió de bordado. Pero te calcé de tejón. Te calcé de tejón. El tejón, este animalito, es inmune al veneno de un serpiente. Mire qué poderoso. Cómo el Señor en su misericordia nos habla de este animal a través de en la palabra del Señor. Y es espiritualmente así tenemos que nosotros ser. Espiritualmente lo mismo. Nosotros tenemos que vestirnos con este calzado de tejón. Por eso es que tú en lo que hoy hemos dado a conocer, dile: Señor, yo me he visto de tejón, yo me coloco botas de tejón. Ya no vaya a la tienda y comprarte esas chanclas o esos zapatos o esos tenis de la marca tan cara. No, tenemos una marca y es gratis. Tejón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Colócate eso, porque el tejón, el serpiente, cuando quiera morderte el talón, no va a poder. Y cuando estamos orando, menos va a poder morderte. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
Qué maravilloso nuestro Señor, que nos fortalece, que nos bendice, en que su misericordia permanece. Por eso que hoy vamos a orar. Vamos a declarar el manto. Ya vimos, enseñamos sobre el manto. Es una cobertura. El manto es algo que nosotros tenemos que tener. El manto es que adiestra al Señor nuestras manos para la guerra. El manto es que nos cubre. El manto nos da la doble porción, porque quien tiene el manto tiene la doble porción. Quien tiene el manto puede abrir las aguas. Quien tiene el manto puede hacer las cosas del reino de Dios. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle también al Señor que Él nos vista, que Él nos coloque calzado de tejón, que seamos inmunes a una picadura de serpiente. Hablo en el mundo espiritual. Que seamos inmunes contra ese veneno de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. El Señor hoy te va a vestir de piel de tejón. Al comienzo hablábamos que nosotros teníamos que vestirnos de piel de cordero. Mire qué interesante. El Señor nos viste de piel de corderito. ¿Quién es el cordero? Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Pero ahora nos está diciendo también nuestro calzado es de piel de tejón. Wow. Yo no sé, hermano, si usted entendió con esto, porque yo estoy emocionado. Digo, wow, qué tremendo cómo el Señor nos habla a través de esto. Cómo el Señor en su misericordia nos guarda, nos protege, nos cubre. Y esto es espiritual. Por eso los que agarran la palabra, crean la palabra y confiemos en el Señor, en que el Señor nos va a bendecir los mantos. Vamos a orar. Quiero soltar una palabra profética sobre su casa, su familia, sobre ahora que ya entendemos lo que es el manto y entendemos lo que es piel de tejón y entendemos lo que es piel del cordero, que es Cristo. Ahora que ya sabemos esta revelación, vamos a vestirnos del manto de Cristo. Vamos a vestirnos del cordero, que es Cristo, y vamos a calzar nuestros calzados con piel de tejón. Cuando quiera venir el enemigo a morder el cascañar, cuando quiera venir el enemigo a morderte ahí ese lugar, el talón, no podrá, porque eres inmune al veneno del serpiente. ¡Wow! ¡Aleluya!